Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar estudiando el libro de Santiago. En esta ocasión vamos a estudiar Santiago 5, los versos 13, 14, 15, 16. Santiago está a punto de culminar su carta. Y como es costumbre, él dedica tiempo para darnos algunos consejos con respecto a la oración. Esta parte de los versos 13 al 16 habla sobre la oración. Así que el apóstol desea enfatizar la importancia de la oración en nuestra vida. Debemos orar en primer lugar cuando estamos afligidos. Dice el verso 13, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. La palabra afligido en el original griego es una palabra genérica para referirse a toda clase de aflicción y prueba. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos, cuando estamos pasando todo tipo de aflicción? Santiago nos dice, haga oración. Debemos orar, en segundo lugar, también cuando estamos alegres. En ese mismo verso dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. La palabra alegre connota la idea de alegría de corazón, de espíritu, que uno puede tener cuando las cosas estén bien, pero también cuando las cosas están mal. Es decir, debemos reconocer que Dios es que nos ha bendecido y por lo tanto debemos adorar, debemos cantar alabanzas a nuestro Dios. Debemos orar. En tercer lugar, cuando estemos enfermos. Y no solo eso, cuando estemos enfermos tenemos que llamar, dice aquí la Biblia, a los ancianos de la iglesia. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Santiago respecto a la oración? Dice el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El primer requisito de la oración es la fe. No es el aceite lo que hace la diferencia, sino la oración con fe. Porque dice, en la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No es orar por orar lo que hace que el enfermo se salve o se sane, sino es la fe. En segundo requisito, mis queridos hermanos, está hablando de la autoexamen. Dice el verso 15 en ese mismo versículo, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué significa eso? Significa que muchas de nuestras enfermedades son causadas por nuestros pecados. No todas nuestras enfermedades son causadas por el pecado. Santiago así lo expresa al decir si hubiera cometido pecado. Santiago nos lleva a que debemos hacer un examen en nuestra vida y si hubiéramos cometido pecado, debemos pedirle perdón a Dios. El tercer requisito es lo que dice el verso 16. Dice,
confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos nombrar el tercer requisito, es el mutuo perdón. Santiago nos recuerda que somos una familia y que en la familia siempre hay dificultades, roces entre los miembros. Si esto ocurre, debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros para que seamos sanados. Podemos decir tanto física o espiritualmente. Entonces, lo que Santiago está enseñándole a la iglesia, que debemos orar en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Debemos orar, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Hasta pronto.